Invitado en esta noche es Edgar Frías, él es subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de los Pueblos. Buenas noches, Edgar, un placer tenerte aquí en Manabí. No es el primer viaje, ¿no? Ya son muchas las reuniones, pero la opción de poder entrevistarte en esta noche. ¿Cómo así la presencia hoy día? Muchas gracias por la oportunidad. 5 de junio, aniversario de la Revolución Alfarista. Mañana tenemos un evento en Montecristi. Aprovechamos para invitar a todo el pueblo de aquí de Portoviejo y de toda la provincia a que nos acompañe en este evento. El general Alfaro será declarado oficialmente general de la República. Viene una delegación de Nicaragua, estará presente también la hija del comandante Ernesto Che Guevara, que a propósito guarda un paralelo a lo que fue nuestro Alfaro, porque Alfaro fue un internacionalista que peleó en Nicaragua, que peleó en Centroamérica, amigo de Martí y de Maceo, que creó el Pacto de Amapala junto con Venezuela y Nicaragua. El Che también fue un internacionalista, así que en ese sentido hay un paralelismo, como señalo, y la presencia de Aleida Guevara nos llena de orgullo y de alegría a quienes admiramos al comandante Guevara y por supuesto a nuestro Eloy Alfaro. Una pregunta, y sobre todo para los televidentes y radioescuchas, que algunos no conocen, no entienden de qué se trata esta Secretaría de los Pueblos, esta nueva unidad administrativa o Secretaría de Estado, como quieren llamarle. ¿Cuál es la función en eso? La Secretaría de Pueblos es un ente que sirve de puente entre la sociedad civil y las organizaciones y el Estado. Nuestra tarea es transversal. Básicamente servimos de puente para las aspiraciones de las organizaciones. Nos vinculamos al movimiento indígena, a los montubios, a los cholos, a los afroecuatorianos, a las organizaciones sociales, y prácticamente nuestra tarea es contribuir a su fortalecimiento y acompañarlos en sus luchas y en sus reivindicaciones. Y eso, hubiéramos comenzado por allí, porque hay muy pocas personas a la final que se quedan por entender o comprender el trabajo que cumple esta Secretaría de los Pueblos. Bueno, en cuanto al tema de la hija del Che Guevara, ¿qué papel cumple en Cuba ella? Aleida es doctora, ¿sí? Ella es una revolucionaria, viene también al evento, al Congreso de Solidaridad con el pueblo cubano que se va a realizar en la provincia del Oro, en Machala. La acompaña una hermana de uno de los revolucionarios antiterroristas presos en Estados Unidos, precisamente por levantar inteligencia contra los planes de los terroristas anticastristas que iban a realizar en Cuba, ¿sí? El embajador, el compañero Jorge Rodríguez, y como reitero, son viejas relaciones entre Martí, Maceo y Alfaro, y hoy refrendadas por un presidente digno como el presidente Correa, que se negó a asistir a la cumbre de Cartagena, precisamente enarbolando esa bandera soberana de Alfaro, de que no se puede excluir a Cuba de todo tipo de eventos latinoamericanos, y impulsando la línea bolivariana y alfarista de la necesidad de la CELAC y el fortalecimiento de la UNASUR. El sueño de Bolívar, de la patria grande latinoamericana, ese congreso anfitriónico que también lo quiso hacer Alfaro, acompañan hoy a este gobierno y a todos los revolucionarios. ¿Cómo ve el tema, la posición de Ecuador tendiente a integrar UNASUR? Nosotros hacemos parte de UNASUR y creemos que es un espacio latinoamericano ya de complementariedad, porque siempre, acuérdese, había una política colonial. El Banco Interamericano de Desarrollo y muchos organismos multilaterales nos veían como colonias. Hoy hay una relación de colaboración. Hay una nueva arquitectura financiera con el Banco del ALBA, y gracias a un presidente inteligente y brillante hemos conseguido ingentes recursos de parte de China precisamente para desarrollar, por ejemplo, las hidroeléctricas que van a cambiar la matriz energética de nuestro país. Bueno, si no sabe la información, presidente, tengo entendido, mañana va a visitar en Jaramijó una termoeléctrica de 170 megavatios.
Y algunas personas desconocen, o no se ha difundido lo suficiente, que Manabí tendrá a muy corto plazo una reserva de 220 megavatios frente a los 250 que es la demanda. Y eso nos satisface también. Préstamos con China. Sin embargo, ¿qué te parece? Un presentador que era de CNN criticaba que el gobierno ecuatoriano, ¿por qué le prestaba a China? Bueno, parece que cuando le prestaba a Estados Unidos estaba bien. Cuando habían intereses de usura, cuando el dogal de la deuda externa permitía que más del 30% del presupuesto del Estado se destine a pagar intereses sobre intereses, yo creo que ahora la política del gobierno de hacer trueque, en este caso de petróleo por recursos, va a resultar económicamente eficiente. No olvides, hermano, que Europa está sumida en una crisis la más grande de su historia. Y hoy tenemos un gobierno como el ecuatoriano que tiene de presupuesto más de 26.000 millones de dólares. Y solo en recaudación de impuestos tenemos más de 9.000 millones. Es decir, es un gobierno eficiente pese a las críticas de la derecha. Y hablaba del tema de este presentador, ex presentador de CNN, le digo que se ha olvidado de rizar, y se lo ponen ahora como analista económico, decía, se ha olvidado que el 38% de la deuda de los Estados Unidos es precisamente con China. Por favor. No, me alegra conversar con un periodista tan inteligente. No, es sencillamente tener la información. Es conocimiento y información. Pero esa es la manipulación, porque como no tienen cómo atacar al gobierno, ¿sí? Hoy lo quieren atacar de sus éxitos, porque las mejores carreteras de la historia del Ecuador, más de 200.000 bonos de desarrollo humano, de vivienda, más de 1.800.000 bonos de desarrollo humano, inversión en salud, inversión en educación, becas para los estudiantes más brillantes. Es decir, todo eso va complementando precisamente la continuidad de esa revolución alfarista que quedó trunca, porque eso era lo que quería Alfaro, poner al país en la cima del progreso y del desarrollo, que hoy lo está haciendo el gobierno de Rafael Correa Delgado. Precisamente había hablado en la parte editorial, di lectura a un artículo de un banquero, economista Walter Andrade Castro, que estaba relevando esta decisión de becar con todo a los 200 y tantos estudiantes para que vayan a estudiar donde quiera, y lógicamente será un aporte para este país cuando regrese. Eso hizo Alfaro con los telegrafistas de aquella época. Es decir, esta es la continuidad de una política soberana y digna. En el tema de la soberanía, la base de Manta, acuérdense que Alfaro se negó a entregar las Islas Galápagos en una actitud soberana. En su internacionalismo, Alfaro luchando y peleando. Como usted conoce, hace poco la Asamblea Nacional de Nicaragua lo declaró general de la República. Así es. Es decir, su internacionalismo, su solidaridad. En el libro La Hoguera Bárbara señala, por ejemplo, que Alfaro le entregó más de 8.000 fusiles a los liberales venezolanos y colombianos en función de la causa liberal. Es decir, la grandeza de Alfaro no tiene parangón en el Ecuador ni en América Latina. Una cosa, tuve oportunidad de ver o escuchar al presidente Correa hoy en el exterior, en su intervención por el tema de la OEA. Solo comentarios de una intervención brillante, pero la verdad estuve en unas reuniones en Ciudad Alfaro. No, eso es lo interesante también, que Correa ha estado marcando pautas sobre estos organismos internacionales donde estábamos acostumbrados que nuestros gobernantes de turno solamente agachaban la cabeza. Y esa hace la diferencia entre este presidente y otro. Alguna vez decíamos por aquí que este Ecuador es antes y después de Correa, por lo menos de lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y yo coincido plenamente. Como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Nuestro pueblo solo tiene que reflexionar cuál era la realidad del país antes, en todos los rubros que hablé, y cuál es la realidad ahora, y cuál es la potencialidad que tenemos como país. Porque solo importando nafta, nosotros gastamos más de 1.800 millones de dólares, porque una de las perversidades de la partidocracia fue precisamente no desarrollar más refinerías. Hoy, aunque lentamente, porque hay que señalarlo, pero estamos avanzando en el cambio de la matriz energética. El día que funcionen ya aquí en este país las hidroeléctricas, ahorraremos cientos de millones de dólares y tendremos no solo energía, como lo dijiste, para nosotros, sino hasta para exportarla, para venderla. Eso es verdadero progreso
para nuestro Ecuador. ¿Cómo ves las posibilidades, políticamente hablando también, porque has sido un político, cómo ves las posibilidades para el próximo año? Estamos convencidos que el presidente Correa va a ser reelecto, ¿sí? De hecho, la derecha está apuntando a un candidato único, es posible que lo logre o no, pero independientemente de eso, aquí el jefe de campaña del gobierno son sus obras, son las carreteras, son los bonos de desarrollo humano, que a propósito la ministra anunció que se incrementarán en 700.000 más. Claro, la derecha critica, ya habla de caridad, pero no dice nada cuando a los banqueros se les entregó 8.000 millones de dólares en un robo bancario que le pusieron un nombre poético, salvataje bancario. Ahí no había que salvar nada, ahí se robaron 8.000 millones de dólares. Ayudar a los pobres ahora como medida inmediata hasta lograr un desarrollo agrícola, una revolución agraria que está hablando el presidente, es una necesidad de justicia, aunque objetivamente, como dicen, no hay que dar peces, sino enseñar a pescar, y eso será posible en función de la aplicación del Plan Nacional por el Buen Vivir, que es la bandera de este gobierno y de esa Constitución maravillosa que tenemos, pero que lamentablemente todavía no nos empoderamos de ella. Solo quería terminar señalándote que ya se presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de los consejos de la igualdad, donde los afros, los montubios y los indios tendrán tanto poder como los ministerios y como los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, para definir territorialmente las políticas de Estado. Esa es una conquista importantísima, porque por primera vez en la historia del Ecuador ya no serán solo los gobernantes los que decidan, sino también la ciudadanía organizada tomando decisiones. Caramba. Bueno, gracias Edgar, contigo hay como para poder seguir conversando mucho más el tiempo que nos permite esta programación, ¿no? En la televisión dicen que el tiempo es oro, pero es mentira, cuando amerite el tiempo, si es necesario que utilizarlo. Una satisfacción y esperamos tenerte nuevamente por acá y saber que esta Secretaría de los Pueblos está haciendo un trabajo, algo que a lo mejor algunos ni siquiera entienden de lo que se trata, porque no les conviene. Muchas gracias y reiterar nuestra invitación para que nos acompañen mañana en Ciudad Alfaro a partir de las 7:30 de la mañana. El presidente llegará a las 9 de la mañana, ¿sí? Pero van a estar ahí delegaciones militares, de organizaciones sociales, delegaciones internacionales, para ser parte de esta conmemoración, de esta revolución alfarista que nos sigue emocionando y convocando a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias también. Estuvo con ustedes Edgar Frías, subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de los Pueblos.